Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte nuevamente la bienvenida a esta segunda parte del tema heridas de la infancia. Tal como mencionamos, hoy vamos a hablar un poco acerca del trauma, del concepto de trauma que podamos haber experimentado en las primeras etapas de vida, y es importante poder analizarlo para entendernos un poco mejor, pero también para poder establecer ciertos lineamientos y vías de tratamiento o de acción cuando nos reconocemos que hemos experimentado este tipo de circunstancias o vivencias. A lo largo de la vida, los seres humanos vamos a atravesar por diversas circunstancias o crisis a las que les llamamos crisis normativas. Las crisis normativas de alguna forma son esperadas, forman parte inherente de la experiencia humana y nos vamos a poder preparar para ellas, es decir, la llegada de un hijo, el ingreso de un niño a la escuela, el cambio de etapa de desarrollo de la niñez a la adolescencia. Este tipo de situaciones son esperadas. Todos vamos a poder prepararnos para poder atravesarlas. Inclusive el famoso llamado nido vacío es una crisis normativa. Este tipo de experiencias pone a prueba nuestra adaptabilidad, claro, pero de alguna manera sabemos y podemos anticiparnos a que es algo esperado. Sin embargo, también como parte inherente de la experiencia humana vamos a atravesar por crisis circunstanciales. Este tipo de crisis no son normalmente esperadas. Pueden llegar a ser muy complejas, poder adaptarnos o poder sobrellevarlas. Tales experiencias tales como una guerra, el vivir una experiencia de guerra, por ejemplo un secuestro, la muerte abrupta de un familiar o un miembro de la familia de forma así inesperada, de manera traumática, de forma agresiva. Es decir, este tipo de experiencias que no son esperadas, que son crisis por supuesto, van a poner a prueba mucho más, de una manera más profunda nuestra capacidad, nuestra adaptabilidad. Y vamos a poder manejarlas tan fácil o tan difícilmente como nuestro temperamento, nuestra naturaleza psicológica, nuestros recursos, nuestra etapa de desarrollo, nuestra salud mental previa, etcétera, nos lo permita. Hablando particularmente de las experiencias traumáticas, debemos recordar que la gran mayoría de ellas forman parte de las crisis circunstanciales. Es decir, el trauma, el concepto de trauma hace alusión a una situación, un acontecimiento específico que nos pone a prueba nuestra naturaleza adaptativa, y a veces es muy difícil poderlo integrar a nivel consciente y generalmente va a legarnos secuelas. Es decir, es muy difícil poderlo procesar o explicárnoslo. Dependerá mucho de, como dijimos, la naturaleza de cada persona, pero tiene un poder importante para crearnos o ayudarnos a generar miedo, impotencia, una gran pérdida de control, y puede provocarnos inclusive la sensación inminente de estar en riesgo de lesión o de muerte. Este tipo de experiencias traumáticas va a hacernos sentir que estamos en amenaza, y muchas veces, como dijimos, podemos experimentar el no sentir que contamos con los elementos necesarios para poder superarlos o para poder sobrellevarlos. Por eso es una experiencia traumática, porque pareciera que nos supera, genera un choque en nosotros de una manera tan importante que pareciera que supera nuestras fuerzas, y por supuesto, tal como dijimos en el video anterior, va a provocar un importante estrés, y va a ponernos a prueba en todo término, en todo aspecto, en el aspecto emocional, muchas veces en el aspecto económico, otras veces en el aspecto físico, porque podemos experimentar a lo mejor una lesión como parte de este evento que puede ser traumático. El impacto de un trauma, como dijimos, y las heridas afectivas que puedan haber sido de injusticia, de traición, a lo mejor no tuve los elementos básicos del cuidado o el alimento. Estas son heridas difíciles y pueden acompañarnos el resto de la vida, pero las secuelas de una experiencia que pone a prueba de manera más intensa nuestra adaptabilidad nos van a acompañar el resto de la vida.
Es un hecho muchas veces, como dijimos, involuntario. No nos preparamos para ello. Es algo que ocurre de forma abrupta y a veces supera nuestra capacidad de creer que es real. Requiere un trabajo psíquico muy intenso y requiere de nosotros no solo eso, energía física y mental para podernos restablecer. Requiere muchas veces de un grupo de apoyo importante y pone a prueba también nuestro sistema de creencias para poder interpretarnos de forma equilibrada y sana lo que nos pasó. Casi siempre al tener este tipo de experiencias vamos a tener secuelas físicas, emocionales que forman parte de un trastorno de estrés agudo, forman parte de un trastorno de estrés postraumático y se le llama postraumático porque ocurre después de un evento. Hay siempre secuelas de diferentes aspectos. Hay secuelas cognitivas que tienen que ver con pensamientos negativos, intrusivos, obsesivos. Vamos a estar hipervigilantes, podemos tener confusión, alteración de la memoria, trastornos del sueño, pesadillas, ideas fijas de que algo muy peligroso y dramático va a ocurrir y podemos experimentar soledad. Eso desde la perspectiva cognitiva. Desde la perspectiva afectiva vamos a tener secuelas tales como una importante angustia, un nerviosismo constante, ansiedad, intranquilidad. Podemos tener crisis de pánico, podemos experimentar irascibilidad o tener un estado de ánimo irritable, poco tolerante a la frustración, tristeza, culpa, estados depresivos, inestabilidad afectiva y un sentido de alteración de la realidad, como si ya no sintiéramos que somos nosotros, como si sintiéramos que somos otra persona. Eso se le llama despersonalización. Pero también desde otra perspectiva, dijimos cognitiva, dijimos afectiva, desde una perspectiva física podemos experimentar falta de concentración, fatiga, falta de apetito, dolores de cabeza, llanto, migraña, taquicardia, una sensación constante de tensión muscular, escalofríos, náuseas, gastritis, colitis, muchas manifestaciones gastrointestinales, así como, trastornos digestivos. Y desde una perspectiva conductual, vamos a experimentar aislamiento, retraimiento, apatía de las actividades que antes nos parecían placenteras, ahora se vuelven poco interesantes, poco agradables. Puede haber un importante aumento de conductas autodestructivas, como el consumo de sustancias, tabaco, alcohol, otras sustancias. Puede haber una importante desconexión o desapego con nuestros seres queridos, una importante dificultad para poder descansar. Podría haber un lenguaje alterado y una necesidad de hablar o de vivenciar lo que ocurrió una y otra vez como una medida de tratar de explicarnos qué fue lo que sucedió. Entonces, dentro de las secuelas del trauma, tendremos diferentes áreas que se ven alteradas de forma muy importante y causan, por supuesto, este síndrome, ya sea de estrés agudo o de estrés postraumático. El trauma siempre, dependiendo por supuesto de la edad y todo esto, pero siempre va a causar en nosotros un impacto fisiológico. Si las heridas que hemos vivido de niños no fueron tan severas en intensidad, de una sola vez, en un solo momento, pero fueron sostenidas a través del tiempo, pueden llegar a impactarnos al segregar cortisol, al afectarnos de forma bioquímica, pues las secuelas del trauma son mucho más importantes porque siempre van a tener una dimensión, una implicación biológica, afectan o impactan nuestro sistema nervioso y aumentan, por supuesto, la posibilidad de tener trastornos de un tipo más físico, fisiológico, afectivo y demás. En la vida adulta, el trauma siempre va a deteriorarnos en el funcionamiento, ya sea social, en cómo estamos desarrollando, cómo se manifiesta nuestra personalidad, pero en la infancia de forma muy intensa, sobre todo cuando existe una vinculación sobre quien nos aplica, por ejemplo, abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, va
ocasionar no solo la afectación a nivel de nuestro organismo, nuestra respuesta bioquímica, también afectará la posibilidad de desarrollar relaciones sanas, porque se afecta el vínculo. Interpretamos el daño no solo a nivel, lo que sentimos físicamente, pero también podremos dañar la posibilidad de la vinculación sana con otras figuras cercanas. Entonces podremos tener la predisposición a establecer vínculos dañinos, ¿sí? Vínculos patológicos. De pronto las personas se preguntan por qué, si han sufrido tanto durante la etapa temprana con un papá, con una mamá, con una tía, etcétera, ¿por qué ahora siguen sufriendo porque la pareja es de cierta forma o los trata de determinada manera? Bueno, tiene que ver con que no pudieron de alguna manera mantener esas banderitas rojas que les decía: esto no es sano, esto no está bien, porque puede haber un principio de hábito, puede haber un principio en el que hemos apagado los focos de alerta y pues tendemos a establecer vínculos que terminan siendo dañinos porque no generamos una buena selectividad o no elegimos correctamente, además de que nos distorsiona cognitivamente y normalizamos lo que nos parece que es correcto porque es lo que hemos vivido. Esto estamos hablando en términos de una generalización. Es más común que ocurra, aunque hay personas que dependiendo de la edad decidieron romper con esto, salir de la situación traumática o del vínculo traumático cuando es un tema de relación, cuando es un tema como una guerra, pero al salir del momento de estrés pueden a lo mejor cuestionarse y buscar un patrón distinto. Entonces hay dos posibilidades de vía o de desarrollo mucho más adelante. Pero el trauma psicológico tiene un nivel de afectación importante, tal como lo hemos dicho, y se va a relacionar con la posibilidad de otros tipos de traumas, con otros tipos de trastornos. Como dijimos, no solo del estado de ánimo, también podemos ser más proclives a desarrollar trastornos adictivos, abuso de sustancias de otro tipo o ser adictos a relaciones o ser adictos a actividades, en fin, puede llegar a afectarnos como una onda expansiva a largo plazo, no solo desde una perspectiva bioquímica. En el concepto de trauma debemos mencionar que hay características, pueden ser desde la violencia, puede ser desde el abuso sexual, puede ser desde el abuso emocional, puede ser accidentes que fácilmente no pudimos interpretar, puede ser la falta de un ser querido de forma intensa, de forma rápida, donde no pudimos despedirnos, no nos pudimos preparar, como hemos dicho. Puede haber diferentes situaciones, incluyendo las privaciones físicas. Por ejemplo, el haber carecido de los recursos necesarios para las necesidades básicas, porque quizás no por intensidad, aunque sí, pero también de forma muy constante o muy intensa a lo largo de la vida. Y entonces podemos tener una dificultad para la adaptabilidad mucho más adelante, porque sentimos que no contamos con los elementos básicos para poder continuar o para poder enfrentar las nuevas situaciones. Es como cuando una vez hemos estado lesionados, al tocarnos nuevamente ese músculo o esta fisura, nos generamos una fisura, va a terminar doliendo o va a ocasionar nuevamente incomodidad o malestar. Entonces, en el concepto de trauma debemos recordar que sí debe haber una importante respuesta de estrés, porque la situación supera nuestra capacidad de adaptabilidad, y muy frecuentemente en el trauma necesitamos intervención profesional. Podrá haber personas que no han tenido la posibilidad de tener una intervención profesional, pero muy frecuentemente es necesario ir a revisión con el médico para ir tratando o ir paliando la sintomatología que se presenta, por ejemplo la alteración del sueño, por ejemplo el nerviosismo, y comúnmente además de un tratamiento farmacológico necesitamos hacer un cambio hacia el autocuidado, necesitamos muchas veces llevar un proceso terapéutico o de consejería para buscar sanar, para poder tratar de sanar y aquietar un poco esta respuesta emocional muy propia del duelo.
todos los seres humanos vamos a desarrollar, vamos a elaborar duelo. El duelo no es una respuesta patológica, es una respuesta necesaria, adaptativa, ante la necesidad de adaptarnos a una nueva realidad. El duelo tiene sus etapas. El duelo tiene etapas tales como la negación. No, esto no está sucediendo. No, esto no puede ser verdad. Luego viene la etapa de la negociación o el regateo, en el que yo voy a intentar todo lo que me digan. Voy a abrazar ciertas ideas para que esto que yo temo o esto que me pasa o esto que no quiero, yo lo pueda interpretar de cierta forma. Si me dicen que bañándome con 2 kilos de avena remojada se me va a quitar esta enfermedad, muchas veces lo voy a hacer, aunque de pronto no haya un sustento para esto, pero es una necesidad poder, digamos, intentar que esto no sea real. Según algunos teóricos, luego puede llegar el enojo o la ira, que podemos enojarnos con el doctor, podemos enojarnos con alguna persona identificada, podemos enojarnos con Dios, podemos enojarnos o reaccionar con irascibilidad o con molestia ante cualquier persona que intente refrendarnos que eso que vivimos es real. Puede llegar la etapa de la tristeza, que no necesariamente es una depresión clínica, pero podría llegar a cumplir los criterios en caso de que pase el tiempo. Una persona puede estar en duelo entre 6 meses, año y medio, eso depende un poquito de la naturaleza, 2 años. Una persona que tiene 5 o 6 años y no ha sanado, no ha podido sanar o superar el duelo, de alguna forma hace un duelo complejo y requiere intervención terapéutica. Y si la sintomatología depresiva continúa, necesita intervención y ayuda profesional. Después de la tristeza del duelo viene, bueno, una aceptación, que no es negar lo que ocurrió, que no es quitarle importancia, pero es aprender a vivir con lo que nos pasó, con lo que nos interpretamos que nos pasó. Muchas veces no es posible elaborar un duelo sano porque no nos pudimos explicar lo que nos pasó de forma apropiada. En el video anterior hablábamos cómo de pronto para los niños o adolescentes no alcanzan los recursos de madurez, los recursos cognitivos para decir o separar los eventos que pasan de su persona. Y eso también ocurre para un adulto. Muchas veces abrazamos ideas distorsionadas sobre lo que nos ocurrió y así vamos, digamos, haciendo la vida con todo lo que se desprende a lo mejor de una idea poco sana. Entonces debemos reconocer que al enfrentar una experiencia traumática, inclusive heridas afectivas a largo plazo, tenemos que elaborar un duelo para vivir o aceptar la nueva realidad. El duelo, como dijimos, no es una enfermedad, no es una respuesta patológica, a menos que empezáramos a tener un tema comportamental o conductual dramático, de alguna forma desadaptativo en términos de hacernos daño o de ocasionar mayor malestar o dificultad relacional o física, que son comportamientos que también hay que observar en aquellos que están pasando por una situación difícil o traumática. El duelo se supera. No puedo decirles que para todas las personas o para todos los miembros de una familia es lineal y es a la misma vez. No, es desfasado. Cada quien puede estar en diferentes momentos y etapas del duelo y puede ser posible que algunas personas atraviesen un duelo más fácil o más complejo, o que permanezcan en estadios de duelo más rápido o más tiempo. Por ejemplo, hay personas que pueden estar semanas, meses, años en negación. O hay personas que caen en el estadio de la tristeza, cuya tristeza se vuelve ya no solamente la tristeza del duelo, sino ya tiene sintomatología de no funcionalidad, porque a través del tiempo no logramos tener una mejoría y esa funcionalidad se va perdiendo porque no comemos, no nos bañamos, no podemos trabajar, vamos perdiendo, digamos, terreno en términos de funcionamiento. Entonces, en el duelo debemos aceptar que es una respuesta normal, necesaria, pero debemos mencionarlo porque no es que vivimos una situación adversa y ya, nos curamos y se acabó. No, hay todo un conjunto de respuestas afectivas, emocionales, comportamentales, fisiológicas, etcétera, que tienen que ocurrir como una forma de adaptarnos a una nueva realidad. Y es en el proceso del trauma, del duelo por trauma, que debemos observarnos, tener
asesoría, tener intervención profesional muchas veces o casi siempre, porque inclusive, por ejemplo, en menores o en personas que todavía están en desarrollo, a veces emplear algún tipo de tratamiento farmacológico va a ayudar a que la respuesta bioquímica, alteración bioquímica no se anide en ese cerebro. Entonces, cortamos la posibilidad o cuidamos ese cerebro que todavía está en desarrollo, entonces necesitamos esa protección junto con un tratamiento. Me encantaría decir que para todos el trauma puede ser fácil de sobrellevar, pero no es así. Le debemos poner mucha seriedad de observación al mismo. En el trauma es importante separarnos de los elementos que siguen causando algún tipo de malestar. Por ejemplo, en el caso de la guerra, lo correcto es que una persona salga del ambiente donde hay profundo estrés. Por eso muchas familias y personas procuran migrar e irse a otra zona. No es necesario quedarnos como héroes buscando, ¿cómo les diré?, probarnos a nosotros mismos de que sí podemos y debemos mantenernos ahí. Hay vínculos traumáticos, relaciones con seres queridos en los que de pronto no es sano quedarnos allí, y entonces establecemos límites, establecemos distancia, porque no es lo mejor para nosotros. Cuando al analizarnos, cuestionamos y decimos que esto que vivimos y la forma que nos lo explicamos ha mejorado, o nos damos cuenta que tenemos una ruta por avanzar, pero no sabemos por dónde empezar, pues hay que siempre psicoeducarnos y buscar ayuda profesional. Miren, la psicoeducación es muy importante. La psicoeducación nos permite leer, informarnos, obtener información que nos abre puertas para trazar nuevas rutas de avance. Y ahorita no vamos a hablar acerca del proceso terapéutico, que no va a durar 1 o 2 sesiones. Un proceso terapéutico debe ayudarnos a obtener los recursos, desarrollar las habilidades para luego nosotros tener la autonomía de gestionarnos emocionalmente, pero debe ser un proceso que implica varias sesiones durante un buen tiempo para que podamos ir autoconociéndonos y ganando terreno en términos de superar nuestra dificultad, tanto para heridas como para el tema del trauma. Hablábamos acerca de la psicoeducación. De pronto podemos ser un poco perezosos, y digo esto con afecto y mucho respeto, pero debemos ser un poco más interesados en documentarnos, en investigar, en compartir información, porque la información de alguna manera también es poder. Así que es sano y es importante buscar la forma de obtener conocimiento. Alejarnos del vínculo traumático cuando ocurre con una persona o cambiar de lugar es un elemento necesario o esencial. Como siempre suelo decirle a los pacientes, o cuando tengo la oportunidad de conversar con alguna persona o dar algún tipo de clase o seminario, les recuerdo que los límites son necesarios y sanos en todo nivel de relación. Y cuando no depende de nosotros poder poner un límite activo, ya sea porque por edad hay personas que son quienes nos tratan mal o nos hacen alguna situación y estamos nosotros en desventaja física o por edad y demás, tenemos que poner un límite mental o un límite que nos permita mantenernos lo más refugiados y seguros posibles contra el bombardeo. Pero lo más correcto es establecer distancia. Por eso hay que animar a los hijos a hablar sobre lo que les ocurre, y nosotros mismos ir derribando temores respecto a lo que no nos hace bien y a lo que nos debemos de alejar por un tema de seguridad. El autocuidado es esencial. Cuando estamos inclusive en las etapas de duelo, el autocuidado, poner importancia a los elementos más básicos como el dormir temprano, el tener un sueño reparador, el poder comer de forma equilibrada, el nutrir nuestro cuerpo para tener energía para funcionar, son elementos muy necesarios. En el autocuidado debemos ser conscientes de cuánto estrés podemos llevar. Debemos ser conscientes que necesitamos espacios para distraernos, recrearnos, donde hagamos actividad física. Es decir, es como si somos conscientes que tenemos una herida y esa herida la cuidamos, ¿sí? Yo tengo una cortada profunda, no me voy a exponer a elementos que puedan infectarla, la voy a limpiar, la voy a proteger.
Asimismo, ese concepto de autocuidado es muy importante. Otro elemento que puede ayudarnos para tratar de mejorar o de ir superando el tema de heridas, pero también el tema de trauma, es la narrativa. La escritura es terapéutica. ¿Sí? Si tiene la oportunidad de tomarse un curso de escritura terapéutica, investigar un poco acerca de ello, hágalo, lleve un diario, escriba, cuéntese la narrativa y vea si esa narrativa que está elaborando es sana. De pronto vale la pena leerla y contarme una nueva, y buscar otras formas de contarme la historia o de explicarme lo que pasó podría ayudarme a ir digiriendo lo que me pasó, pero también a expresar muchas cosas que de pronto tengo guardadas. No es un secreto que para muchas personas que tienen habilidades artísticas, de pronto esta habilidad artística les ayuda a externar sufrimiento, externar frustraciones, y podemos hacerlo no solamente a través de la narrativa al escribir o a hacer audios, pero también podemos hacerlo a través de la pintura, actividades como